periferia de lo que sería el bulbo olfativo o el bulbo olfatorio. Ahora, había yo mencionado que había una similitud entre la estructura de la sinapsis que se lleva a cabo en el bulbo y lo que habíamos visto en la retina, sin embargo un poquito más simplificado. Una vez que ya tenemos la sinapsis de las células periglomerulares con las células en penacho, con las células mitrales, las células encargadas de sacar la información que del bulbo son justamente células en penacho, células mitrales. Y vamos a tener un grupo de las llamadas interneuronas que les denominamos las células granulares. ¿Ok? Entonces aquí lo más importante es entender que los axones que conforman el nervio olfativo están conformados por axones de las células en penacho y axones de las células mitrales. ¿Ok? Bueno, ahora, ya que salimos de el bulbo olfatorio, vamos a tener una circunstancia muy particular y eso es algo de lo cual siempre se acuerdan ustedes, ¿no? La vía olfatoria es la única vía que tiene la excepción de que no realizará una sinapsis, un relevo a nivel del tálamo. O sea, ya hemos mencionado en otras ocasiones que el tálamo es el centro intermediario entre la corteza cerebral y otras estructuras. Todo lo que va hacia la corteza cerebral tiene que atravesar por el tálamo, todo lo que proviene de la corteza cerebral tiene que pasar por el tálamo. La única excepción en todo nuestro sistema es justamente el sistema olfativo. Pero ojo, porque por ahí me pueden preguntar, no es que sí tiene que pasar, sí, no pasa por el tálamo como vía aferente. Ojo, la excepción es esa, que como vía aferente, es decir, bulbo olfatorio, nervio olfatorio, corteza, bueno, entre la salida del nervio y la corteza no vamos a llevar a cabo sinapsis en el tálamo, ¿ok? Esa es la primera circunstancia que debemos de recordar muy bien. Y entonces vamos a ir directamente a la corteza olfativa, ¿ok? Bueno, aquí vamos a decir varias cosas. Son situaciones que tenemos que tomar en cuenta con mucha importancia. Como ya hemos mencionado, que es un sistema que se encuentra involucionado, que se encuentra con poco desarrollo en nosotros los humanos, aquí no es tan relevante lo que está pasando a nivel del bulbo, sino que lo más relevante es justamente el área de corteza a la cual va a llegar la información y cómo se va a distribuir la información. Eso sí, representa uno de los puntos más importantes. Entonces vamos a verlo aquí. Aquí en esta imagen lo que nos están mostrando es que decía, tenemos células centrifugales, mucosa olfativa, bulbo y llega todo a lo que sería la corteza olfativa. Lo primero que tenemos aquí es que no todas, o sea, la corteza olfativa no corresponde a una sola área cortical, sino que va a involucrar distintas áreas corticales. Bueno, vamos enumerándolas. Entonces, todo lo que va a corresponder a corteza olfativa está conformado, 1, por la corteza entorrenal, 2, por la corteza periamigdalina, 3, por los núcleos amigdalinos corticales anteriores, 4, por la corteza piriforme, 5, por los tubérculos olfatorios y 6, por los núcleos olfatorios anteriores. ¿Ok? Entonces repetimos. La corteza olfatoria está conformada por
la corteza entorrenal lateral, la corteza periamigdalina, los núcleos amigdalinos corticales anteriores, la corteza piriforme, los tubérculos olfatorios y los núcleos olfatorios anteriores. Todas esas regiones corresponden a la corteza olfativa. Ahora, si nos preguntamos entonces ahora, ¿dónde están estas estructuras? Vamos a ver, fíjense bien. Muchos de los nombres están haciendo referencia a dos estructuras, a la amígdala, ¿ok? Y al, bueno, ahí no tenemos en el nombre, pero tenemos dos estructuras íntimamente relacionadas con la corteza olfativa, que sería la amígdala y el hipocampo, que son dos de las estructuras que conforman el sistema límbico. ¿Ok? Entonces, otra vez, vamos a tener una asociación íntima entre la función olfativa, la corteza olfativa y un sistema que le vamos a denominar el sistema límbico. Bueno, entonces de primera instancia, si yo veo el encéfalo, de lo que vamos a estar hablando es la estructura donde vamos a encontrar a la corteza olfativa, es el lóbulo temporal. Y específicamente la región del lóbulo temporal involucrada en la olfacción va a ser el polo anterior del lóbulo temporal. ¿Ok? Ahora, insisto, vamos a tener dos estructuras íntimamente relacionadas con la función olfativa, que sería la amígdala y el hipocampo. Y estas dos estructuras se sitúan justamente en el lóbulo temporal y forman parte de lo que vamos a denominar como el sistema límbico, ¿ok? Que es el sistema que va a controlar varias estructuras y varias funciones, entre ellas va a estar controlando las emociones y la memoria. Entonces vamos a ver, ¿qué tiene que ver esto? Entonces repitamos. La corteza entorrenal, que sería la primera región de la corteza olfativa, es la vía de entrada de información hacia el hipocampo. ¿Ok? Entonces pónganle así. Corteza entorrenal sería la vía de entrada hacia el hipocampo. La corteza periamigdalina, como el nombre lo está diciendo, va a rodear a la amígdala. La amígdala y el hipocampo ya son las estructuras subcorticales, ojo, y vuelvo a repetir, y forman parte del sistema límbico. En el caso de la corteza entorrenal, que va a ser la puerta de entrada hacia el hipocampo, va a estar relacionando de manera muy importante información olfativa con la memoria. El hipocampo participa principalmente en funciones de memoria a corto plazo y de la memoria visoespacial. Ya después vamos a ir explicando qué es eso. En el caso de la corteza periamigdalina, tiene como principal objetivo llevar información a la amígdala del sistema límbico. Y la función de la amígdala es extremadamente importante. Primero, la amígdala es la responsable de, en el caso de los machos, ¿verdad?, de muchas especies, estar determinando la conducta copulatoria. Esa es una característica de la amígdala. Segundo, también es más frecuente en los machos que en las hembras, va a ser el responsable de determinar la conducta agresiva del sujeto. Tercero, la amígdala va a estar involucrada en funciones como la determinante de la dominancia social. Por ejemplo,
qué animal o qué individuo va a convertirse en el macho alfa, en el caso de que sea hombre, ¿verdad? O bueno, un ente masculino. Entonces, eso va a estar determinado en mucho por la amígdala, porque como habíamos dicho, esta amígdala tiene, estas neuronas que conforman la amígdala tienen muchos receptores a testosterona. Entonces, a mayores niveles de testosterona, van a activarse estas neuronas y el individuo presentará mayor nivel de agresividad. Y por último, la amígdala también tiene muchos receptores a cortisol. Entonces, por lo tanto, también vamos a ver activada a la amígdala ante condiciones de estrés importantes donde se está liberando grandes cantidades de cortisol. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la olfacción? Con la olfacción tiene que ver mucho. Ahorita vamos a ver ejemplos con respecto pues, a la copulación del grupo, a la protección del grupo, al reconocimiento del grupo. Eso es muy, muy importante. Entonces, por eso tenemos a esta región. Tercero, los núcleos amigdalinos corticales anteriores sería lo mismo que la corteza periamigdalina, y la corteza piriforme también forma parte de la información que va a ir hacia el hipocampo. ¿Ok? Entonces esto es bien importante. Entonces hasta aquí, estos 4 sitios, vamos a observar entonces, corteza, 5 sitios, corteza piriforme, corteza de los núcleos amigdalinos anteriores, corteza periamigdalina y entorno renal lateral. Van a llevar la información hacia el hipotálamo, van a llevar la información de regreso como una forma de retroalimentación hacia el bulbo olfatorio y van a llevar la información hacia la ínsula. Y en el caso particular de la corteza entorrenal, lleva la información directamente hacia el hipocampo. Bueno, entonces otra vez, el hecho de llevar información al hipocampo implica funciones de memoria. El hecho de llevar información hacia el hipotálamo implica funciones de regulación del eje hipotálamo-hipófisis. El hecho de llevar información hacia la corteza de la ínsula puede estar relacionado con funciones como el estado de en qué estado se encuentra la situación de nuestro cuerpo. Ahorita lo explicamos. Es decir, cuando ustedes sienten el cuerpo pesado, cuando algo les duele, cuando sienten una pierna bien o mal o lo que sea, todo eso se detecta en la ínsula. Entonces es importante tener conocimiento del estado del cuerpo. Y por el otro lado, las 2 regiones que nos quedan, que serían los tubérculos olfatorios y los núcleos olfatorios anteriores, van a llevar la información de retroalimentación hacia los núcleos del tálamo. Por eso dije, como vía aferente, no vamos a tener información que pase del tálamo. Sin embargo, ya como vía eferente, como vía de retroalimentación, sí pasarán, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a encontrar esta característica. Bueno, lo importante, entonces ya vimos qué áreas corticales van a estar involucradas aquí, y lo importante es para qué sirve esto, ¿no? Ahora, otra vez, nosotros estamos hablando en general ahorita de la olfacción, ¿ok? Sin embargo, tenemos que recordar que muchas de estas funciones ya se encuentran involucionadas en nosotros y muchas de estas funciones las vamos a encontrar con mucha relevancia en otras especies, pero vamos a ir enumerando, ¿verdad? Nada más para entender de dónde viene todo esto. Entonces, la primera, ¿cuáles son las funciones involucradas con la olfacción? Dice, funciones de alimentación. Por ejemplo,
Para la cacería, la búsqueda de comida, alimentación, aversión y estimulación de secreciones digestivas. Ok, muchas especies pues van a utilizar como principal herramienta para cazar, pues la olfacción. Y es muy importante poder detectar a la presa a una distancia prudente, ¿verdad?, sin ser descubiertos, por medio de la olfacción. E irse guiando para poder realizar esta caza con la olfacción. También lo mismo para detectar alimentos, ¿verdad? Pueden ser incluso alimentos, frutos, ¿verdad? O otro tipo de alimentos. Y lo que se refiere a la aversión es lo que habíamos comentado en la clase pasada, que por ejemplo, olores como el olor de putrefacción, el olor de quemado, el olor de las especies que habíamos dicho que pueden tener un componente dañino o venenoso, pues entonces inmediatamente al identificar ese olor nos da una reacción de aversión para evitar sufrir daño con este. Ahora, en nosotros los humanos, de estos componentes conservamos el de aversión. Nosotros no requerimos, ni siquiera estamos en posibilidades de utilizar la olfacción para cazar, ¿verdad? Ni la requerimos ni estamos en posibilidades. Y por el otro lado, tampoco vamos a estar detectando los alimentos ya por la olfacción. A lo mejor hubo una época en la vida de los humanos que sí fue así, ahora ya no, ¿verdad? Sin embargo, pues conservamos el reflejo de la aversión ante situaciones como la putrefacción o lo quemado, tratando de evitar sufrir un daño. Y tenemos un reflejo que es el reflejo de las secreciones digestivas. En el momento que nosotros detectamos el olor de los alimentos, cualquiera que sea inmediatamente vamos a desencadenar un reflejo que implica el aumento de las secreciones de las glándulas salivales y aumento de las secreciones de las glándulas gástricas. Entonces vamos a empezar a producir jugo gástrico, ¿verdad?, en conjunto, y vamos a empezar a producir saliva con la finalidad de que si nosotros estamos detectando el olor de los alimentos, nos empecemos a preparar para la digestión, para un proceso digestivo. Y esto sigue presente en nosotros, ¿no? O sea, ya como una característica muy importante. Siguiente punto. En otras especies, la olfacción tiene una función sexual. Como dice aquí, reconocimiento de las hembras receptivas, estimulación o supresión de la ovulación, atracción sexual y excitación. Bueno, de todas estas características, prácticamente en los humanos ya no se conservan. Entonces vamos a ver. En muchas especies es muy importante el periodo del estro. Lo vamos a ver más adelante. El periodo del estro, o sea, el estro en las hembras, corresponde al periodo de la ovulación. Es decir, exactamente en el momento en el que se encuentra la hembra en posibilidades de ser fecundada. Y muchas especies, entonces, van a estar reconociendo el estro por las sustancias que se van a producir, que de manera genérica se les han denominado ferormonas, pero que realmente no se sabe qué son, y que en este caso le están dando la indicación al macho de que la hembra se encuentra en este periodo fértil. Por ejemplo, en el caso de los perros, ¿no? Los perros cuentan, en el caso de las hembras, cuentan con unas glándulas que se llaman glándulas perianales, que por efecto de los estrógenos se hipertrofian estas glándulas, empiezan a producir una gran cantidad de sebo, y este sebo produce un olor particular.
y esto se lleva a cabo muy cercano al periodo de ovulación. Entonces, por ejemplo, nosotros lo hemos visto en todos lados, ¿no? Los perros tienen sus actividades comunes y corrientes, ¿verdad? Y justo en el momento que una hembra entra en estro y el macho detecta ese olor, inmediatamente va a cambiar toda su conducta y de tener una conducta que podría ser variada, ahora se vuelca a una conducta de búsqueda de la hembra, a una conducta copulatoria, y se vuelve más agresivo. Entonces, inmediatamente, al haber detectado estas feromonas de la hembra, activan su sistema amigdalino. El sistema amigdalino, ya dije, es el encargado de estas conductas, de la conducta copulatoria, de agresiva y de búsqueda, e inmediatamente el macho busca la copulación para la reproducción. Es extremadamente importante. Sin embargo, en los humanos eso no existe. Fíjense bien, ya para que se comprenda bien este punto. Se dice, se considera que en muchas especies, muchas, casi podríamos decir que es la regla en la naturaleza, el estro se anuncia. Es decir, es importante que la hembra muestre, ya sea por medio de estas glándulas, ya sea por colores, ya sea por conducta, es decir, cualquier estrategia que se tenga para esa especie determinada, es muy importante que se muestre que está en periodo de estro. ¿Por qué? Porque de eso dependerá la reproducción y de eso dependerá la preservación de la especie. Sin embargo, en el caso de los humanos, en el caso de los Homo sapiens, no sabemos si fue el caso de otros homínidos. Se postula que sí, que ese fue un cambio en todos los homínidos, tanto en el Neandertal, Cromañón, etc. Ocurrió totalmente lo contrario. Las hembras fueron evolucionando a una situación en la que el estro se oculta, de tal forma que uno, no vamos a detectar ningún olor, no vamos a detectar ese periodo de estro, y no, el macho, ¿verdad? O el hombre, en este caso en los Homo sapiens, va a ser imposible que detecten en qué momento la mujer se encuentra en estro, es decir, se encuentra en el periodo ovulatorio. Obviamente sí existen datos, pero no son datos que sean tan evidentes. Tenemos que poner mucho cuidado o utilizar unas técnicas específicas para poder determinar si una mujer está en ovulación o no. No es algo que se pueda detectar así a simple vista. De tal forma que la teoría que postula esto dice que en el caso de los humanos, o insisto, en otros homínidos, se tendió a ocultar el estro con la finalidad de que, bueno, en cualquier especie, pueden estar en manada o no estas especies, insisto, los machos no se encuentran necesariamente con las hembras, están haciendo cualquier actividad, viene el estro y la conducta del macho es reproducirse. Y después de la reproducción, en muchas especies, el macho abandona a la hembra. Bueno, la idea de que en los Homo sapiens se ocultara el estro es una hipótesis, no lo sabemos. Es una hipótesis que surgió hace unos 10 años y se ha mantenido bastante fuerte. Que la idea de ocultar el estro en los humanos tiene como objetivo retener al macho. Al macho no saber cuándo va a ser el estro, pues va a estar en búsqueda, conducta copulatoria y insistiendo, ¿verdad? Apegado a la hembra, pues todo el tiempo,
buscando la reproducción. Entonces se supone que es una estrategia de ese tipo. Bueno, no sabemos, ¿no? Insisto, son hipótesis. Y por otro lado, aquí nos están marcando algo que es súper interesante. Dice, puede producir a través de la olfacción, la estimulación o la supresión de la ovulación. Bueno, eso ocurre en muchas especies, pero también ocurre en los humanos. Fíjense bien. No se conocía esto, o no se sabía por qué se daba. Se empezó a observar que en el caso de los humanos, cuando un grupo grande de mujeres convive por periodos prolongados de tiempo, por ejemplo, en internados o en la milicia, en donde las mujeres prácticamente conviven 24 horas del día, por varios días, muchos días, meses, puede llegarse a sincronizar el periodo de estro. Bueno, entonces por eso dice aquí, puede darse la estimulación o la supresión de la ovulación. Bueno, veamos entonces. Una vez que se identificó este fenómeno, se realizaron estudios en donde, insisto, puede ser en internados o en la milicia, con la intención de estudiar esto, se documentaba cuál era la fecha de última menstruación de cada una de las mujeres que llegaba al grupo. Y pues, por supuesto, pues al ser una muestra que no tenía nada que ver una mujer con la otra, pues tenían todo tipo de fechas en las que se encontraban en el ciclo reproductivo. Después de alrededor de 2 meses de estar conviviendo, los ciclos tienden a sincronizarse. Y aproximadamente alrededor de la misma fecha, todas las mujeres entran en periodos de ovulación. Algunas suprimieron el periodo y se alargó, otras lo adelantaron, y el hecho es de que se van sincronizando. No se sabe por qué, no se sabe cómo. Lo que se especula es que es a través de la olfacción. No se sabe, y esa es una de las cosas que se ha tratado de estudiar, pero no se conoce, es qué sustancias pudiera estarse detectando para que se llevara a cabo esto. Y obviamente es una función que ocurre de manera inconsciente. Las mujeres no se dan cuenta que están captando X sustancia y que se está adelantando o suprimiendo la ovulación. Bueno, ¿y este fenómeno por qué se da? Pues pensemos en algunas especies que viven en manada, por ejemplo los leones, y pues los animales tienen sus periodos, ¿verdad? Periodos de reproducción, periodos de crianza, periodos de algunas especies de migración, y el macho alfa, que es el que se va a reproducir, pues no va a estar ocupado reproduciéndose todo el año. Entonces es importante que las hembras ciclen sus periodos reproductivos, que coincida con una fecha, el estro de todas las hembras. ¿Para qué? Para que en ese momento pues, el macho se reproduzca con todas, ¿verdad? Pasando ese estro, pues ya siguen a las actividades de cacería, búsqueda o migración, como sea, pero ya no se encuentran vulnerables ante esta conducta. Entonces es un rezago evolutivo que se conserva en los humanos, pero que, insisto, no sabemos por qué. Bueno, vamos a la siguiente característica. La conducta materna. Y aquí tenemos otro aspecto importante que también vamos a dejar como un rezago evolutivo para nosotros. En otras especies, la olfacción es importante para el reconocimiento de la prole y dispara el comportamiento materno. Entonces, ojo, esto es extremadamente importante. Muchas especies no identifican a los miembros de su prole, a los miembros de su grupo, visualmente. O sea, eso no hace distinción entre un individuo y otro. Lo que va a hacer
la diferenciación o lo que va a ayudar a identificar a los miembros de un grupo es el olfato. ¿Y cómo lo va a hacer? En este sentido, cuando una madre tiene a sus crías, la madre impregna a las crías de su propio olor y este olor le sirve para el reconocimiento de sus crías. Si se acerca una cría que no tiene ese olor, pues entonces no será reconocida como propia y no se le atenderá como tal. En el caso de los grupos, por ejemplo, el macho alfa o la hembra alfa, en el caso de que existan hembras alfa como en los bonobos, ¿no? Una especie de chimpancé. No son chimpancés, son bonobos, así se llaman, pero digo, se parecen. Lo que hacen los alfa es impregnar con su olor al resto de la manada. Y toda la manada pues viene marcada, vamos a ponerlo en esos términos, con el olor del alfa o la alfa. Y cuando se acerca un miembro que no corresponde al grupo, tendrá otro olor y de inmediato será reconocido como ajeno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los gatos, cuando tienen sus crías, las gatitas, una de las cosas que les dicen es no toquen a las crías. Porque en el momento que ustedes tocan a una de las crías, le modifican el olor porque le están impregnando parte de su olor y la madre ya no reconocerá a la cría y no la alimentará. Entonces esto es súper importante, ¿no? Y eso pasa con varias especies. Ahora, por el otro lado, dice disparo del comportamiento materno. También digo, pongo estos ejemplos porque a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, ¿no? Son ejemplos un poquito más cotidianos, ¿no? Vamos a pensar en una perrita, ¿no? Una perrita que ha vivido todo su tiempo en casa, que es totalmente domesticada, etcétera, etcétera. Y se embaraza la perrita, empieza el trabajo de parto, empezamos a ver incluso que la perra empieza a tener miedo, está espantada, puede llorar porque no sabe qué está pasando. Empieza el trabajo de parto, viene el nacimiento y en el momento que se rompen las membranas, ¿verdad? En el momento que se rompe la membrana amniótica y que se libere el líquido amniótico, el olor de las membranas y el olor del líquido inmediatamente cambia la conducta de la perrita y de estar asustada, de no saber qué hacer, etcétera, inmediatamente empieza a limpiar a sus crías y empieza a acomodarlas y a ponerlas en un lugar que sea de protección, ¿no? A eso es a lo que se le está denominando como conducta o comportamiento materno. Inmediatamente el olor provocó que ella estuviera al cuidado de sus crías, ¿no? Eso es muy importante. En los humanos se discutía mucho si existía o no existía esta conducta materna que se podía estimular viendo hijos de familiares cercanos, de hermanas, etcétera, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? O sea, nosotros somos elementos mucho más complejos y no vamos a activar la conducta materna solamente por un reflejo. O sea, eso es una conducta muy, muy compleja, que está totalmente abolida en los humanos, ¿no? O sea, no quiero decir que las mujeres no cuiden a sus hijos, lo que estoy diciendo es que no existe esto como reflejo, como un cambio súbito en esta conducta, ¿verdad? Obedece a otros factores, vamos a decirlo así. Ok, siguiente punto. La olfacción también va a estar involucrada en la evitación. ¿Y a qué se refiere la evitación? En detectar a depredadores, respuestas ante lo que se le denominan feromonas de peligro, ¿verdad? Y ¿esto para qué sirve? Lo que estábamos mencionando va relacionado a lo que estábamos mencionando hace un momento. O sea, cuando se detecta algún miembro que pueda ser peligroso para una manada, inmediatamente va a poner en alerta al grupo. Y muchas especies, por ejemplo los antílopes o muchas especies de ese tipo en particular, no van a utilizar como medio de comunicación
sonidos. Ellos no generan sonidos. Eso podría ser incluso fácilmente detectable por los depredadores. Entonces lo que utilizan es lo que se llaman feromonas de alarma, que se liberan a través de la orina. Entonces lo que hacen estas especies es orinar en forma de spray. ¿Para qué? Para que se disperse en un área importante y a través de la olfacción otros miembros de la especie detectan esta feromona de alarma e inmediatamente saben que hay peligro cercano. Es decir, no se tiene que dar otra señal más que la identificación de este olor de alarma para que puedan ponerse a resguardo, ¿verdad? Bueno, pues en este caso ni los depredadores ni las feromonas de alarma están presentes en los humanos tampoco, ¿no? Siguiente. Como reconocimiento territorial. Esto es bien importante, ¿no? Muchas especies son territoriales. Y para poder avisar, vamos a ponerlo en esas palabras, para poder advertir a otros miembros de la misma especie o incluso de otras especies que un territorio pertenece a alguien, lo que hacen es marcar el territorio. Y nosotros lo hemos visto, que la forma de marcar el territorio puede ser orinando en determinados puntos o frotando el cuerpo, ¿verdad?, sobre algunas superficies, una piedra, un árbol, etc. Y en esa forma se va impregnando el olor de ese animal, tratando de definir que ese es su territorio. Y entonces, en el momento que se acerca otro miembro y detecta este olor, sabe que si se introduce en esa área, pues es bajo su propio riesgo. ¿Por qué? Porque pertenece a un macho alfa. Y generalmente en la naturaleza, cuando eso ocurre, pues es una de dos, o que quieren ser adoptados por otros, pero entonces tienen que mostrar sumisos, o que van a luchar por el control del grupo, ¿verdad?, que van a luchar contra el macho alfa. O sea, ya es bajo su propio riesgo, ¿no?, que se introducen en esto. Y también lo mismo ocurre para el reconocimiento de los sitios importantes, por ejemplo, para la reproducción, para el nacimiento de las crías, para la alimentación, etcétera, ¿no? Muchas especies que hacen migraciones, parte de esa migración puede estar dada por memoria, ¿verdad?, pero parte también dejan una marca que les ayuda a reconocer los sitios donde van a llevar a cabo estas funciones. Esta es otra de las funciones que en nosotros ya no existen absolutamente para nada. Y por último, el reconocimiento social, ¿no? Y lo mismo que ya mencionamos. Reconocimiento de individuos del grupo, miembros de la especie y la dominación social. ¿Ok? Fíjense bien, en esto, pues ya lo mencioné. En nosotros nada de estas funciones va a estar presente. Simplemente vimos este punto de la estimulación o la supresión de la ovulación. Todos los demás indicadores no van a estar relacionados con la olfacción. Existe hace unos ya 20 años más o menos, ya tiene un buen rato, se hizo mucho escándalo porque se identificó otra función muy importante a partir de la olfacción en los humanos. Por ejemplo, es común que si uno le pregunta a mujeres o a hombres, es más frecuente en las mujeres, por eso lo comento así, que si están buscando, ¿verdad?, si tienen pretendientes, están buscando una pareja, etcétera, ¿qué favorecen? ¿Favorecen el físico o favorecen el olor? Y es muy frecuente que las mujeres digan que va a favorecer el olor sobre el físico. Es decir, pueden encontrar a alguien que les sea físicamente muy atractivo, pero resulta que esa persona no tiene un olor agradable. Entonces, independientemente que la persona
que están tratando de seleccionar, vamos a ponerlo en esas palabras, tenga un atractivo físico, si el olor no es agradable, no será seleccionado. Insisto, es más común en mujeres que en hombres. Bueno, esta situación que podría parecer un tanto frívola, se descubrió que tenía una base biológica muy importante. Vamos a ver. Se hizo un experimento en una universidad y se le pidió a las mujeres que se pusieran una camiseta durante una semana, que no se la quitaran. El objetivo es impregnar su olor totalmente en esa prenda, ¿no? En la camiseta. Y a los hombres también se les pidió exactamente lo mismo. Utilizar una prenda, una camiseta, toda una semana, que quedara perfectamente impregnado de su olor. Bueno, ese fue el primer paso. El segundo paso consistió en tomarles una muestra de sangre y se hizo un análisis de lo que se denomina el complejo de histocompatibilidad. El complejo de histocompatibilidad, pues, como ustedes saben, es un complejo, o sea, no es una proteína, es un gran número de proteínas o sustancias de superficie que ayudan a nuestro cuerpo a reconocer cuáles son las células que pertenecen a nuestro propio cuerpo y cuáles son las células ajenas a nuestro cuerpo. Y cuando se detecta que una célula es ajena a nuestro cuerpo, pues ¿qué hace? Entra en acción el sistema inmunológico para tratarla de destruir. Y este complejo de histocompatibilidad pues está determinado por nuestra genética y pues es el que se tiene que tomar en cuenta, digamos, haciendo el paréntesis, ¿verdad? Nada más para que nos entendamos, cuando se hace la donación de órganos, por ejemplo, ¿no? Porque si el complejo de histocompatibilidad es muy distinto, pues el órgano va a ser rechazado. Bueno, entonces regresamos. Entonces en el experimento consistía en impregnar con un olor determinado una prenda de vestir y se les analizaba el complejo de histocompatibilidad. Después de una semana, la camiseta se ponía en un envase cerrado, totalmente hermético, y se les pedía a las mujeres que se les daba un grupo de camisetas, se les pedía que las olieran y se les solicitaba que las organizaran del olor que más les atraía al olor que más les disgustaba. Y a los hombres se les pidió exactamente lo mismo, que olieran las camisetas de las mujeres y que las agruparan desde el olor más atractivo hasta el más repulsivo. Bueno, lo sorprendente de este experimento fue que el resultado fue perfectamente significativo, y esto se ha repetido cientos de veces, o sea, en todos lados del mundo se ha hecho este experimento, en el que olores que nos parecen más atractivos corresponden a personas con un complejo de histocompatibilidad muy distinto al nuestro. Y olores que nos parecen repulsivos corresponden a olores de personas con complejos de histocompatibilidad muy semejantes a los nuestros. Entonces de ahí surgió una teoría. Y la teoría que surgió trata de explicar que en la naturaleza lo que se favorece es la mezcla genética, la diversidad genética. De ahí que entonces, si un olor está ligado a un complejo de histocompatibilidad muy distinto al nuestro, pues ese es un buen candidato para reproducirnos. Y si una persona tiene un complejo de histocompatibilidad muy semejante al nuestro, es un muy mal candidato para reproducirnos. ¿Por qué? Porque no se va a favorecer la diversidad genética. Bueno, en este caso, la pregunta es siguiente, ¿ok? O sea, insisto, el experimento fue sorprendente, fue consistente, se ha repetido en varias partes del mundo,
y sigue siendo consistente. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿qué detectamos? ¿Qué hace que ese olor lo detectemos como un olor agradable, atractivo, o que otro olor lo detectemos como un olor desagradable o repulsivo? No sabemos. Es decir, lo quiero decir en otras palabras, ¿cuál es la relación que existe entre el complejo de histocompatibilidad o cualquier característica genética de una persona con el olor que produce? No lo sabemos. La denominación, ya para terminar con esto, la denominación de ferormonas fue una denominación genérica que se hizo para tratar de decir que existía algo que podía transmitir información, ya sea esto del estro o esto de la compatibilidad, etcétera. Pero hoy día, en el siglo XXI, ¿verdad? Ya en el año 21, etcétera, no se ha podido detectar a qué sustancia corresponde esto que llamamos ferormonas. Muchos investigadores incluso dicen que las ferormonas no existen, y mucho menos tampoco sabemos quién las produce, cuándo las produce. Sí existe esta evidencia indirecta de que pudiéramos creer que sí existen, pero todavía no sabemos qué, cómo, cuándo, ¿verdad? Todas estas alternativas. Bueno, me alargo en todo esto para que se entienda de que en lo que hemos estado mencionando, que en las especies dominantes, pues la olfacción tiene un papel fundamental y ayuda a la sobrevivencia. En nosotros, pues ya no ayuda ni a la sobrevivencia de la especie, si acaso nos está ayudando a la diversidad de la especie, ¿verdad? Con la selección del candidato para reproducirse. Entonces, y todas las demás conductas ya no dependen tampoco de la olfacción. Y en la vida moderna, en la vida post-industrializada, etcétera, etcétera, pues mucho menos, ¿no? Porque ya no tenemos que cazar, no tenemos que identificar olores, si acaso quedan condiciones básicas. Pero ahorita vamos a decir otra situación. Bueno, estos serían los puntos que corresponden específicamente a la olfacción. Y vamos a lo que corresponde al gusto. ¿Ok? Bueno, vamos rápido. El sentido del gusto todavía podríamos decir que está incluso peor que el sentido de la olfacción. Sin embargo, no se le ha considerado así. Fíjense bien. El sentido del gusto es un sentido que nos va a ayudar a detectar determinados sabores, o lo que nosotros comentamos como, mencionamos o nombramos como sabores. Bueno, primero, punto número 1. Para poder detectar los sabores requerimos de receptores. Los receptores a los sabores se encuentran en la cavidad oral, a todo lo largo de la cavidad oral, y también se supone que los podemos encontrar alrededor de los labios. Sin embargo, en todos los libros ustedes ven esta imagen que estoy mostrando, que es una distribución topográfica de los sabores en el dorso de la lengua. Entonces, otra vez, si estoy diciendo que tenemos receptores en toda la cavidad oral e incluso alrededor de los labios, ¿por qué siempre nos ponen la lengua como referente? Bueno, es una sola razón, porque la mayor densidad de receptores los vamos a encontrar propiamente en el dorso de la lengua, ¿sí? Es donde encuentro la mayor cantidad de receptores. Ahora, de los sabores, nosotros vamos a identificar cuatro sabores, o 5, ¿verdad? Vamos a mencionarlos ahorita. Primer sabor va a ser el sabor dulce. Segundo sabor, el sabor salado. Tercer sabor, el sabor agrio. Cuarto, el sabor amargo.
Y tenemos un quinto sabor que aquí no está en esta imagen, que le vamos a denominar sabor umami. Umami. Ahorita lo vemos. Ahora, estos sabores, insisto, van a ser detectados en la superficie, principalmente, no exclusivamente, principalmente en la superficie de la lengua. Ahora, cuando nosotros vemos la superficie de la lengua, vamos a identificar que existen tres tipos de papilas. Las que le vamos a denominar filiformes, que son estas que tienen aguja, en forma de aguja, y que son las que le dan la característica de ser rugosa a la superficie de la lengua. Las papilas filiformes no, ojo con esto, no tienen receptores al sabor. Entonces las papilas filiformes no van a contar con receptores al sabor. Y nos quedan las papilas caliciformes y fungiformes. Ahora, la papila es toda la estructura, a eso es a lo que le llamo papila. Y como parte de la papila, aquí pueden observar ustedes unos ligeros puntos blancos, como parte de la papila vamos a encontrar ahí a los receptores. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces ahí es donde vamos a estar detectando los distintos sabores. Entonces las papilas filiformes no tienen receptores al sabor, son las caliciformes y las fungiformes. Bueno, entonces, ahora, fíjense bien. Regresamos. En esta imagen nos muestran que existe una distribución por zonas para identificar principalmente cada sabor. Si ustedes ven una medición más reciente, mucho más reciente de los sabores, lo que van a observar es que en realidad parece como si fuera una huella digital. O sea, no es así exactamente la distribución de esto, ¿no? Sino que vamos a tener una distribución muy personal en el que a lo largo de la superficie cada persona tendrá distribuidos sus receptores de manera particular, si bien conservan esta forma general que sería dulce, detectar los sabores que nosotros le denominamos dulces en el ápice de la lengua, salados en la cara lateral anterior de la lengua, agrio en las caras laterales de la lengua y amargo en la V lingual del dorso de la lengua. Bueno, esto podemos decir que se conserva en muchas personas. Vamos a tener una distribución muy distinta en cuanto a cuánta área detecta agrio, cuánta área detecta salado, cuánta área detecta dulce, etc. Y entonces se hace un mapa personal, individual, ¿no? Y de ahí que incluso muchas personas, y eso se ha discutido, muchas personas prefieran los sabores salados, amargos, agrios, etc., ¿no? Bueno, entonces esto es importante. Ahora, fíjense bien, ¿qué cosa es lo que va a producir los sabores? Los sabores van a ser producidos por sustancias químicas, como ya lo habíamos mencionado. Y entonces, fíjense bien, por ejemplo, el sabor dulce va a ser desencadenado por la presencia de azúcares o de carbohidratos esenciales, ¿verdad? Azúcares o carbohidratos esenciales. Entonces, no solamente la glucosa, puede ser fructosa, manosa, galactosa, etc. Cuando nosotros encontramos estos azúcares en su estado desdoblado, esencial en los alimentos, nosotros podemos detectar el sabor dulce. Pero si los carbohidratos se encuentran en cadenas grandes y no están desdoblados, no vamos a identificar este sabor. Cualquiera que haya probado una papa verde
¿verdad? O una papa cruda, ni siquiera que esté verde, una papa cruda, inmediatamente pues, lo que va a detectar es un sabor incluso desagradable, no sabe dulce, o un plátano verde no sabe dulce. ¿Por qué? Porque aún no se han desdoblado los carbohidratos que se encuentran ahí y por lo tanto no se produce este sabor. Como producto de la cocción, por ejemplo, aumentarle la temperatura, acelero ese proceso y si nosotros cuando cocinamos la papa o cocinamos el plátano, pues entonces ahora sí, a pesar de que estaba inmaduro, podemos identificar un sabor dulce por desdoblamiento de todos estos. Entonces los sabores dulces van a ser promovidos por azúcares esenciales, ¿no? O carbohidratos desdoblados. Después viene el sabor salado. Los sabores salados van a estar producidos por sales. Y esto es importante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las sales van a ser conformadas por la combinación pues, de, por ejemplo, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que yo encuentre un compuesto que conforma una sal, eso me va a detectar, eso me va a generar un sabor de tipo salado, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser cloruro de sodio. Ya habíamos dicho que en nuestra dieta uno de los elementos más importantes pues es justamente el cloruro de sodio y es lo que nosotros utilizamos de manera general, de manera más frecuente para nuestros alimentos, ¿verdad? Pero insisto, no es nada más exclusivo cloruro de sodio. Siguiente sabor, el sabor agrio. ¿A qué le denominamos sabor agrio? Toda sustancia que tenga un incremento en la cantidad de hidrogeniones es lo que nosotros vamos a detectar como sabor agrio, ¿verdad? O ácido. Entonces va a estar determinado específicamente por el pH, por la cantidad de hidrogeniones. Mientras mayor número de hidrogeniones tenga, mientras más ácido sea el pH, pues más agrio vamos a detectar eso, ¿no? De manera natural, pues nosotros consumimos, por ejemplo, los cítricos, ¿verdad? Naranjas, limones, guayabas, que son cítricos y que tienen este sabor agrio, ¿verdad? O también podemos consumir ácido como tal. Por ejemplo, una de las sustancias ácidas que consumimos de manera habitual, pues es el vinagre. El vinagre es ácido acético, ¿verdad? Está diluido, pero es ácido acético y lo consumimos en los alimentos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos daría el sabor agrio, ¿verdad? Todo lo que sea tenga un pH ácido. Siguiente sabor, el sabor amargo. El sabor amargo va a estar producido por un grupo de sustancias que les denominamos quininas. Estas quininas es una denominación genérica, no es la sustancia en particular, es una familia de sustancias. Ustedes habrán escuchado incluso que hay un medicamento que es a partir de la quinina, ¿verdad? Bueno, es un antipalúdico, es una sustancia que se utiliza para el paludismo y se extrae de las plantas. La quinina está presente de manera muy abundante en hojas, tallos, semillas de plantas. Y generalmente tiene este sabor amargo y el sabor amargo y es un indicador de algo que es venenoso. O sea, generalmente todo lo que sea amargo en la naturaleza es venenoso, pero ahorita vamos a hablar de los detalles, ¿no? Entonces, fíjense bien, ya son las sustancias que estamos viendo, nos falta una, ahorita las vamos a mencionar, y entonces, para que se pueda activar el receptor específico, pues entonces necesitamos ir viendo cuál es el sabor, ¿verdad? Y vamos a ver entonces, para el sabor salado,
para el sabor salado requerimos tener en el receptor canales activados por iones. Entonces, los canales activados por iones nos van a despolarizar a la célula, y si existe una gran cantidad de sodio, una gran cantidad de cloro, por ejemplo, como en el caso de la sal, se estimulan, se despolarizan estos receptores y estamos detectando el sabor salado. Por otro lado, el sabor dulce, requerimos de receptores a estos azúcares esenciales o desdoblados. En la industria de los alimentos se han producido sustancias que se les denominan edulcorantes, que son sustancias que tratan de sustituir a la sustancia original, a la glucosa, por ejemplo, y que nos dé una sensación de dulce sin el aporte calórico. Y existen muchas sustancias que pueden dar esta sensación de dulce, por ejemplo, aminoácidos, ¿verdad? Fenilalanina, glutamato, aspartame, otros aminoácidos, lisina, y podemos tener, por ejemplo, en el caso del Splenda, que incluso lo que estamos consumiendo, si consumimos Splenda, es una glucosa, pero que se modificó la molécula y se invirtió. Entonces ustedes ven que dice levo. Levo quiere decir que está invertida la molécula, ¿verdad? Levosucrosa. Y este cambio que ocurre en la molécula lo que va a provocar es que no se pueda metabolizar. Entonces sí la detectamos como un sabor dulce, pero no vamos a poderla utilizar como aporte calórico y la vamos a desechar. Entonces, los edulcorantes pueden ser sustancias, ¿verdad?, que nos dan la sensación de sabor dulce, pero no nos aportan la energía que nos aportarían las azúcares o el receptor azúcares para darnos este sabor dulce. Siguiente, el sabor agrio, como estábamos diciendo, se requiere forzosamente, amargo. El sabor amargo se requiere un receptor a las quininas y es lo que va a estimular a esto. Fíjense bien, entonces van a decir ustedes, bueno, pero entonces, ¿por qué consumimos muchas cosas que son amargas? Bueno, en la historia de la humanidad ya hemos dicho que existe algo que se le denomina la domesticación de los alimentos. Es decir, si de manera natural, si yo pruebo algo y es amargo, la probabilidad de que eso sea venenoso es alta. Y es una llamada de alerta para evitar consumir eso, justamente por el riesgo que pudiera existir de que fuera venenoso. Ahora, aparte de que ha existido la domesticación en donde nosotros encontramos que a pesar de que existían cosas en la naturaleza que fueran amargas, podían consumirse y no representaban peligro, que eran seguras. Bueno, y vamos a decir, bueno, pero de todas maneras no a todo el mundo le gusta, ¿no? Porque existe algo que se le denomina gusto adquirido. Es decir, por ejemplo, si nosotros vemos el café, la cerveza, todas las bebidas alcohólicas derivadas de semillas, ¿verdad?, son totalmente amargas. Son sabores muy amargos, que la primera vez que alguien los prueba puede ser muy desagradable el sabor, y poco a poco, conforme los va ingiriendo, pues entonces va encontrando un gusto en la apreciación de esos sabores, y a eso es a lo que se le denomina gusto adquirido. Entonces, aparte de que ya hemos tenido la selección para detectar qué elementos no son peligrosos y cuáles sí son peligrosos, también hemos ayudado, ¿verdad?, a la historia, ¿verdad?, de nuestros alimentos a ir encontrando un gusto sobre sustancias de este tipo, ¿verdad? Bueno, serían amargas. Después viene el sabor que le denominamos sabor umami. Este sabor es muy importante. Hace 30 años
este sabor era la sensación, porque todavía ni siquiera estaba presente en los libros, pero ya se había descubierto que existía un sabor nuevo, si se le llamaba, ¿no? Pero no es que sea un sabor nuevo, es que no se había identificado. Lo que nosotros denominamos como sabor umami corresponde a la estimulación por glutamato, y más específicamente por glutamato monosódico. Bueno, y tiene este nombre, umami, que está en japonés y que quiere decir delicioso, ¿verdad? Este es un sabor que es muy difícil de describir. No es fácil poder describir qué es lo que sabe, a qué sabe el umami. Hay dos tipos de alimentos, o dos principales tipos de alimentos que son muy ricos en umami, pero cuando los comparamos dicen, pues no se parece uno al otro, o sea, son cosas muy diferentes. Pero bueno, en el caso de la comida oriental o japonesa en particular, el umami es el sabor que se encuentra presente siempre que se utilizan algas marinas. Entonces, sopas, de sushi, muchas cosas que utilizan para la alimentación algas marinas, ese sabor que tiene una especie de sabor a pescado, a mar, incluso puede saber un ligeramente ferroso, eso es lo que se denomina como umami, ¿verdad? Es muy común. De hecho, en la comida oriental, o en particular comida japonesa, se utiliza para cocinar mucho el glutamato monosódico, y ya lo pueden comprar así en el súper, botellas que tienen glutamato monosódico, que se utiliza como condimento. En la industria de los alimentos, el glutamato monosódico también es muy importante y se utiliza como preservador, ¿verdad? Se usa mucho el glutamato monosódico como una forma de preservación y alargar la vida media de los alimentos empacados. Bueno, entonces a eso se le denomina umami. Sin embargo, se detectó que había otro grupo de alimentos que también eran extremadamente ricos en umami. Y son alimentos europeos. Fíjense, por eso digo que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Generalmente, en todos los países europeos donde se preparaban carnes o quesos y se dejaban madurar, es decir, que se almacenaban por periodos muy largos de tiempo para que tuvieran un proceso de desecación, deshidratación, ¿verdad? Y que a través de este proceso se fueran conservando, como pues en el caso del jamón serrano, el jamón ibérico, el pata negra, lo que sea, todos ese tipo de jabones, el prosciutto, ¿no? Todas esas cosas. O en el caso de los quesos maduros, como pues, el queso manchego, ¿no? Que sería uno de los ejemplos que conocemos bien. Pero el manchego maduro, se sabe que empiezan a tener grandes proporciones de glutamato monosódico. Y no porque se les haya adicionado, sino como parte del proceso químico del alimento y este periodo de maduración que sufren, donde se dejan en un lugar a temperatura constante, a humedad constante, que no les dé la luz, etcétera, etcétera, para que este proceso se lleve a cabo muy, muy, muy controlado, ¿verdad? Pues obviamente al principio esto pues, se hacía, no sé, en el sótano de un convento, una cosa así, pero pues a lo mejor de 10 piernas de puerco pues se echaban a perder 5, ¿no? Pero ahora ya con estos procesos pues ya se tiene muy controlado todo. Y bueno, entonces estos alimentos maduros, insisto, así es que si yo como eso me sabe salado, no, bueno, muchos se preservan con sal, pero pues ese es un método de preservación primitivo, me refiero, no tiene como objetivo el resaltar el sabor. Pero si alguien ha probado esto que estoy diciendo el jamón ibérico, pues si ustedes van a la tienda a una tienda de este tipo y compran jamón ibérico, pues no sé, 100 gramos cuestan, ahorita ya ni sé, pero ¿qué debe de costar? Pues como 200, 300 pesos, ¿no? O sea, es muy caro, ¿no?
O sea, digo, para la cantidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el sabor ni siquiera es salado, o sea, incluso sabe dulce, sabe, por ejemplo, este que se llama bellotado, ¿no? Está perfumado porque se les alimenta a los cerdos con bellotas, etcétera, ¿no? Hay muchas combinaciones, pero lo importante es esta maduración que hacen de la carne, ¿no? Para que tenga alto contenido de glutamato monosódico y tenga ese sabor tan agradable, ¿no? Y a eso es a lo que se le denomina umami. Y por último, pues ya lo habíamos mencionado, el sabor agrio, que insisto, corresponde al sabor de cosas que tienen un pH ácido. Ahora, es importante esto porque en la industria de los alimentos existen muchísimos alimentos que tienen un pH extremadamente ácido. Por ejemplo, vamos a poner algo. Si alguien acostumbra preparar, o sea, cultivar yogur en su casa, yogur natural, sabe que el yogur natural es extremadamente ácido. Los bacilos que producen ese yogur pues están fermentando la leche y uno de los pasos o de los procesos de fermentación pues, es utilizar la lactosa, convertirla en ácido, ¿no? Y cuando nosotros consumimos un yogur de forma industrializada, pues sabe dulce. Bueno, pues no es que sean bacilos diferentes. Sí, existen cientos de bacilos, pero unos son más ácidos, otros menos ácidos, pero todos son ácidos. Pero el problema es, entonces, para que pueda consumirse o para que los niños lo puedan consumir, se les adicionan una gran cantidad de azúcares, ¿verdad? De fructosa principalmente. Ya no se usa ni siquiera la glucosa, se usa fructosa de jarabe de maíz, de estos elotes amarillos, los elotes amarillos gringos. De ahí se extrae una gran cantidad de jarabe, ¿verdad? Que es el que se utiliza en la industria de los alimentos. Bueno, entonces es por esa razón, ya me estoy desviando, pero estamos relacionando con los sabores, que son tan malos estos alimentos. Igual la Coca-Cola, o sea, si la Coca-Cola no tuviera azúcar, sabría extremadamente ácida. Para que tenga el sabor dulce, pues se le tiene que poner un equivalente suficiente de azúcar hasta que ya no sepa ácido, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí este problema de estar consumiendo ese tipo de alimentos. ¿Ok? Bueno, por último, ya ahorita hacemos el receso. Ok, entonces ya hablamos de las características de los sabores, ya hablamos de los receptores. No hay más detalle, ¿eh? O sea, no hay más. Por eso les digo, estos son temas muy, muy sencillos. Y vamos a la vía. ¿Quién va a estar detectando la información? Pues la información, insisto, todos los receptores los vamos a encontrar alrededor de la boca y va a recogerse esta información a través de ¿quién? De las fibras de los nervios, del nervio facial. Vamos a recogerlo a través del glosofaringio y del vago, ¿no? Del glosofaringio y del vago. Recuerden ustedes, y eso se los digo porque es un nombre muy raro, pero ahorita está de moda pues por el COVID, ¿no? La ausencia así como dije que la ausencia para detectar olores era anosmia, la ausencia para detectar sabores se le llama ageusia. Ageusia, ¿sí? A-G-E-U-S-I-A. Ageusia, ¿sí? Digo, es un nombre muy raro, pero ese sería el que corresponde a la ausencia para detectar sabores. Generalmente este padecimiento o esta alteración no se veía con tanta frecuencia, era una cosa extremadamente rara y estaba relacionada con la vía que ahorita vamos a mencionar. Pero hoy día se convirtió en algo frecuente como una de las alteraciones que produce la COVID. Y sí, o sea, generalmente son pacientes que tienen anosmia y ageusia, ¿no? Y por ahí vi un artículo de alguien que trataba de describir cómo es su vida
después de padecer esto, y lo menciona así, que es como comer corcho todos los días. O sea, que sea lo que sea que se les presente, no logran detectar absolutamente nada. Y ahorita vamos a ese último punto. Bueno, entonces estábamos a través de las terminales nerviosas de la cavidad oral. Entonces la vía va a ser la información que corre a través del nervio facial, del glosofaringio y del vago. Y se recoge esta información y el primer sitio de relevo va a ser el núcleo del tracto solitario, que es el centro donde nace el vago precisamente. Entonces toda la información se va a llevar al núcleo del tracto solitario, y a partir del núcleo del tracto solitario la información va a correr ipsilateral hacia el tálamo a través de los axones del núcleo solitario. Llegamos al tálamo, hacemos la sinapsis y vamos a la corteza del gusto, que va a estar en la ínsula. Entonces llevan 3 funciones sensoriales que observamos que llegan a la ínsula. Llegaba parte de la información auditiva, llegaba parte de la información olfativa, y ahora estamos hablando de que llega parte de la información del gusto. Entonces, otra vez, recogemos la información a través de el facial, glosofaringio y vago. Llega la información ipsilateralmente al núcleo del tracto solitario. De ahí nos vamos al tálamo, del tálamo hacia la corteza de la ínsula. ¿Ok? Bueno, y esto es lo que corresponde al gusto. Ahora, por último, ya para hacer el primer descanso. Ahora, nosotros, de manera cotidiana, denominamos gusto, por ejemplo, en el momento que nos estamos alimentando y que detectamos una variedad de lo que nosotros denominamos como sabores. Pero en realidad, de acuerdo a lo que estamos diciendo, pues no tenemos más que estos sabores que ya mencionamos. Entonces, en realidad no estamos detectando sabores a través de esto que detectamos, ¿verdad? Cuando nos alimentamos con algo, cuando probamos algo. Vamos a tener una asociación extremadamente estrecha entre el gusto y el olfato. ¿Ok? Nosotros metemos un alimento a la boca y a través de la orofaringe pasa a la nasofaringe, y de ahí detectamos el olor. Pero eso es lo que nosotros le vamos a denominar sabor. Va a decir, ¿y eso cómo lo sabemos? Pues muy fácil. Por ejemplo, cuando nos da gripa y tenemos una constipación nasal, es decir, que tenemos una cantidad excesiva de moco en las fosas nasales y no alcanza a llegar las sustancias a disolverse y alcanzar a las células ciliadas, pues ¿cómo lo saben los alimentos? Todo nos sabe como si no tuviera sabor, incluso hasta los sabores salados y dulces nos parece que están atenuados. ¿Por qué? Porque está muy atenuado la capacidad de detectarlos a través de la olfacción, ¿sí? Entonces, realmente, eso no es el gusto, sino es propiamente el olfato el que nos ayuda a detectar esto. Y por eso lo que decía yo la vez pasada, que hay especialistas que trabajan identificando sabores, ¿verdad? Y probando cosas. O sea, por ejemplo, los que se dedican los restaurantes, los gourmets, ¿no? O los propios chefs, o los que detectan los diferentes sabores del vino, del café, pues hay de todo, hasta helados, etcétera. En la industria hay absolutamente de todo, pero es gente que tiene muy desarrollado el olfato, no propiamente el gusto. Y por último, y aquí nomás lo menciono porque pues, tiene que ver con nuestra cultura, si ustedes se dan cuenta, no hemos mencionado para nada al picante, ¿verdad? Ya habíamos visto
que el sabor picante pues, es producido por el chile y que es producido por una sustancia que se le denomina capsaicina. Bueno, lo vimos en el tacto. La capsaicina no es un sabor. O sea, nosotros, para empezar, en la naturaleza, en toda la naturaleza, es una aberración comer chiles. Porque justamente el chile produce esta sustancia como medida de protección para evitar que los animales se coman al fruto. Entonces es para evitar, para disuadir, ¿verdad?, que se coman el fruto. Nosotros, pues, otra vez, como gusto adquirido, pues, lo consumimos, nuestra cultura, y nosotros le atribuimos un sabor, pero realmente pues no es un sabor. Lo que estamos estimulando, ¿qué son? Pues son receptores del dolor. Cuando ustedes consumen chile, pues pasan dos cosas. Uno, tenemos una sensación de ardor o picazón. Si la cantidad de capsaicina es muy elevada, va a producir una vasodilatación. Entonces, el área donde está impregnada la capsaicina pues se va a volver roja, ¿verdad? Y también estamos desencadenando incluso una sensación de adormecimiento. Cuando alguien se ha enchilado así muchísimo, con un chile extremadamente picoso, pueden sentir que hasta se les adormece el labio, ¿no? O sea, como cuando van al dentista. Pero eso ya es a concentraciones muy elevadas o niveles de capsaicina muy potentes. Acuérdense que hay una unidad que mide el poder de qué tanto pica un chile, ¿no? El chile más picante es un chile asiático, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero el segundo lugar es el chile manzano, que es el que se consume en Yucatán. Es el que tiene el segundo nivel de capsaicina, y el que menos cantidad de capsaicina tiene, pues es el pimiento morrón, que también es un chile, ¿no? Bueno, pero entonces no es un sabor. Y aparte de que en la naturaleza pudiera ser una aberración el consumir chile, pues en el mundo, ¿verdad?, los humanos tampoco consumimos chile. O sea, nos tocó una cosa rara del planeta. En América solo se consume chile, principalmente. Estoy hablando no de que lo prueben, estoy hablando de comer diario 3 veces al día chile. O sea, eso es lo que estoy hablando, que eso es lo que pasa en nuestra cultura, ¿no? O sea, solamente se consume así el chile de la mitad de México hasta Guatemala. En Guatemala se come poco chile, ya Honduras o sea, una cosa es que existan platillos que tengan chile, y otra cosa es que lo consuman de manera habitual. Y por cuestiones geográficas, si nosotros nos seguimos el trópico de Cáncer, también se consume chile en varias partes de Asia, ¿verdad?, que es también el sitio donde principalmente se consume, ¿no? Hay muchos alimentos de la India, Filipinas, incluso China, ¿no?, en el sur de China, que se consume, pero nada más. O sea, el resto de los países no lo consumen de manera habitual. Bueno, entonces lo único que lo menciono nada más es para que se tenga como referencia de que nosotros lo consideramos como un sabor, pero en realidad pues, no corresponde a un sabor. Ok, bueno, con esto terminamos el gusto y olfato, y pues ya empezaríamos con la parte de el equilibrio. Vamos a hacer entonces una pausa porque el otro tema ya es un tema un poquito más denso, y ahorita nos conectamos, ¿no? Entonces nos conectamos 8 y 10. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok.